Luca es la nueva película de Pixar que no destaca por contar una historia relevante. Al contrario, aquí lo que Pixar recalca es la presencia de los monstruos y su presencia directa en el mundo de los humanos. Es un filme animado entretenido, pero con una trama bastante sencilla. Siendo un creador de teorías, me he dispuesto a analizar esta película y a continuación, estoy a punto de presentarte con evidencias cómo de una forma canon, Luca sí se conecta con las demás películas de Pixar que ocurren simultáneamente y qué relación podrían tener estos monstruos directamente con Monsters Inc. Esta es una teoría original creada por mí, a partir de deducciones apegadas a la lógica y detalles que conectan a todas las películas de este mismo estudio. Ponte cómodo, que esta es la teoría de Luca y cómo se conecta con las películas de Pixar. En primera instancia, establezco que esta película sí transcurre en el planeta Tierra. Hago este comentario debido a que existe otro caso específico como lo es Onward, que está suscitada en otro universo, debido a que transcurre y existe un mundo lleno de animales y seres fantásticos. En dicho lugar hay 2 lunas. En cambio en Luca, es más que obvio que los eventos de la película sí transcurren en la Tierra. Aquí se demuestra la presencia de una sola luna. Específicamente transcurre en Italia, a pesar de ser monstruos marinos deslindados casi a ser llamados fantásticos, y que se demuestra que los humanos ya habían tenido avistamientos de estos seres desde hace mucho tiempo, a pesar de nunca haber cazado alguno. La principal evidencia que comprueba que Luca sí es canon con las películas de Pixar ambientadas en el planeta Tierra se demuestra de hecho en la película de Soul. En una de las secuencias donde Joe y 22 van a prepararse antes de ir con la mamá de Joe a que le haga un nuevo traje, en uno de los negocios de agencias de viajes, vemos una publicidad de la pequeña ciudad donde se desarrolla la película de Luca, en este caso en Portorosso. Pero, ¿cómo sería posible que una pequeña ciudad italiana sea tan famosa, incluso al otro lado del mundo en Nueva York? Esto se responde a que posiblemente, después que los habitantes de Portorosso, al tener el primer contacto con los monstruos marinos con Alberto, Luca y sus padres, el sitio tomó más fama en los alrededores y pudo haber existido una popularidad que atrajera a turistas de todo el mundo. A partir de esta conexión de Luca y Soul, ya comprobamos que es canon. A partir de esta deducción, ya se derivan el resto de las demás conexiones de las otras películas. En este caso las conexiones de Soul con Intensamente, como la empresa que señala en la publicidad que es parte del trabajo del papá de Riley. De ahí pasamos a Intensamente, donde se vuelven a derivar otras conexiones como la de Ratatouille, teoría que ya hice en un video bastante interesante, con cierta posibilidad de la relación de Riley y la esposa de Carl Fredricksen en Up, y nuevamente Riley en Buscando a Nemo, y así sucesivamente con más elementos que vuelvan a conectar a todas las películas entre sí. Así es, Luca se conecta con todas las películas de Pixar de forma indirecta, todo gracias a esta referencia que aparece en Soul. Pero aquí no ha terminado mi teoría, pues adivina, la película de Luca transcurre al mismo tiempo que la película de Los Increíbles. Presta mucha atención, que voy a demostrarte por qué esto es cierto. Los eventos de Los Increíbles transcurren a mediados del siglo XX. En este caso, el elemento que comprueba esto es un periódico que lee Bob y se muestra la fecha de un lunes 16 de mayo del 62. Ahora bien, antes que los Super se retiraran en la primera película hace 15 años, eran populares y conocidos en todo el mundo. Eso fue hasta el año de 1947, cuando se les declaró como ilegales por parte de la Suprema Corte de Justicia. Por parte de la película de Luca, podemos denotar por medio de la evidencia tecnológica que transcurre a finales de 1940. A pesar de que no se distingue la fecha en los periódicos que aparecen en la película, sí hay elementos que comprueban que se desarrolla al final de los años 40. En este caso existen tocadiscos antiguos que tienen los pescadores y el de Julia en su habitación. Estos corresponden a dicha época. Aportando todavía más a estas evidencias, tenemos que los balones de fútbol que usan los niños son también de 1940, dado a que antes estos balones eran fabricados a base de cuero. Como así también, comprobamos que los pósters que hay en Portorosso sí son de aquellos años. Finalmente tenemos las motocicletas Vespa, la cual sí es una marca originaria en Italia y que fue fundada en 1946. Por lo tanto,
Con todas estas pruebas puedo confirmarte que Luca transcurre a finales de 1940. Con esto sabemos que en Norteamérica, cuando existían los supers, al mismo tiempo transcurría la película de Luca al otro lado del mundo, en Italia. Ahora bien, al final de Luca sabemos que él decide irse a Génova a estudiar con Giulia, ya que quedó fascinado por la astronomía, la historia y el mundo de los humanos. Sin embargo, él no ha sido el primer monstruo marino que convive muy cerca con los humanos. Se nos desvela al final de la carrera que ya había ancianas que en realidad eran monstruos marinos y estuvieron todo el tiempo ahí, conviviendo entre humanos. Inclusive la abuela de Luca, al inicio de la película, señala que ella había tenido una interacción con ellos. Los que nunca habían conocido el mundo de los humanos eran Luca y sus padres. Alberto, en cambio, no había pasado más allá de la isla en la que estaba, por el miedo al no volver a ver a su padre. A partir de esto comprobamos que siempre han existido monstruos marinos que pueden transformarse en humanos, conviviendo en la Tierra todo el tiempo. Hay una frase que dice la abuela de Luca al final de la película. Dicha frase es que menciona que a Luca nunca lo aceptarán, pero algunos sí, mientras sepa hallar a gente buena. Así que no me sorprendería que existan monstruos marinos infiltrados con los humanos desde hace mucho tiempo en algunas películas Pixar que todos hemos visto. ¿Pero qué crees? Quizás la razón por la que Luca fue aceptado en la escuela, como se comprueba con la secuencia de ilustraciones al final en los créditos, es porque en aquella época los humanos ya sabían que existían superhéroes, y como observaron la fisonomía de Luca muy similar a la de ellos, lo consideraron como un super o una persona con la habilidad de transformarse, dejando de lado la realidad en que es un monstruo marino. También se podría explicar la razón por qué los peces hablan en Buscando a Nemo. Es porque posiblemente desde todo el tiempo, los mismos monstruos marinos que hayan podido visitar la superficie podrían haberles brindado algún conocimiento de comunicación, razón por la que explicaría por qué hay peces que saben leer. Con el tío de Luca, si es que supiéramos un poco más de él en pantalla, hubiera sido posible comprobar que incluso los monstruos, como los de su tipo en la profundidad, hayan tenido interacciones con peces similares que son canon en Buscando a Nemo. Finalmente, hablemos de la cuestión más relevante entre Luca y Monsters Inc. ¿Los monstruos que aparecen en Luca tienen alguna relación con los monstruos que aparecen en Monsters Inc? La respuesta es que no. Los monstruos marinos en Luca son los únicos que sí son canon en esa dimensión, en el planeta Tierra. Es decir, los monstruos de Monsters Inc. son de otro universo, de otra dimensión, mismo caso que ocurre con la película de Onward, Cars, entre otras. Algo que es canon y ya fue confirmado por muchas otras teorías de Monsters Inc. es que esta está ambientada en otra dimensión similar a la del planeta Tierra. Eso explicaría por qué conviven en una sociedad tan parecida a la nuestra. Los creadores de dicho filme ya han expuesto el origen de los monstruos. Ellos existían a la par con el humano en la prehistoria, pero los monstruos llegaron a evolucionar al ingerir ciertos alimentos y animales que ocasionarían cambios fisiológicos en su apariencia, así ahuyentando y deshaciéndose de los humanos cavernícolas de ese mundo. Hasta con el paso de los años, se entraría en una sociedad donde su principal fuente de energía son los gritos, los cuales se obtienen al atravesar puertas que los llevan a otra dimensión, que no es la de su mundo, y ahí todavía existen los humanos. Esta dimensión es en la que transcurren la mayoría de las películas de Pixar, todas a excepción de aquellas que no tienen lugar en otro universo que se acopla a la lógica de su historia. En conclusión, los monstruos marinos en Luca son los únicos que sí son canon y existen en esta línea de la dimensión del planeta Tierra que todos conocemos, como lo es Luca, Soul, Los Increíbles, Intensamente, Buscando a Nemo, Ratatouille, Up, Toy Story, Coco, Bichos y Valiente. Simultáneamente, Luca y el inicio de Los Increíbles transcurren en los mismos años. Los Increíbles sí son canon en esa dimensión, debido a juguetes y otros elementos que evidencian que estos sí existieron. Cuando desaparecieron los supers, sus historias fueron plasmadas en mercancía, dejaron de existir en las demás películas porque muy probablemente los desapareció el gobierno. ¿Tú qué piensas de mi teoría? ¿Tú sí crees que Luca se conecte con las demás películas de Pixar? No olvides dejar todas tus dudas y observaciones
en los comentarios. Antes de despedirme, le mando un afectuoso saludo a los miembros de mi canal. Si deseas convertirte en miembro, tu nombre siempre aparecerá al final de mis videos. Te agradecería mucho si te suscribes, ya que me apoyas a que siga haciendo teorías. No olvides activar las notificaciones para que recibas más videos reinteresantes y de misterio. Ahora sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Le mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Bigudión. Nos vemos en una próxima teoría.